Vamos a orar. Padre Celestial, te pido ahora que nos des tu sabiduría y tu dirección mientras aprendemos de tu palabra. Guíanos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos dependemos por completo de la tecnología del GPS para llegar a lugares desconocidos y a veces hasta lugares conocidos. No sé si les pasa a ustedes, pero hay muchos lugares a los que voy con poca frecuencia y no me grabo en la mente cómo llegar. Y he ido varias veces, pero todavía tengo que poner la dirección en el GPS para que me guíe el celular para poder llegar ahí. Es una tecnología que se ha vuelto parte de la vida diaria, pero hace pocas décadas era algo muy novedoso. Algo que muy poca gente tenía. Y algo que quizás inspiraba más confianza de lo debido porque todavía no se había perfeccionado. En esos años, cuando apenas se estaba popularizando la tecnología del GPS, un hombre compró un auto nuevo BMW, hermoso, lujoso y con todos los detalles que podría tener, incluyendo GPS. Entonces una noche va manejando este hombre con su carro seminuevo, bonito, lujoso, cómodo, seguramente escuchando alguna música por el radio y dejándose guiar por su GPS. Y el sistema le dijo que había un puente adelante. Y entonces él, confiado, iba manejando, pero el sistema estaba equivocado. No había ningún puente ahí y el hombre con todo y su carro nuevo se lanzó a un río. Ahora, felizmente, él salió un poco mojado, pero vivo del accidente. Su carro yo creo que no tuvo la misma suerte. Pero me imagino a ese hombre tranquilamente manejando de noche, completamente confiado en que iba bien, sin saber que lo que le esperaba más bien era un chapuzón y el final inesperado de su viaje. Y hay personas que así andan por la vida. Como alguien dijo una vez, todos sus movimientos han sido fríamente calculados, pero corren gran peligro, porque no saben para dónde van por el camino equivocado. Y así sucedió con algunas personas que llegaron para ver a Jesús. Ellos estaban seguros de tener la razón y sin embargo andaban bien perdidos. Vamos a prestar atención, porque aquí Jesús nos enseña cómo encontrar el camino correcto para vivir. Ahora, para entender bien esta historia, debemos saber un poquito acerca de quiénes eran estas personas. Ellos se llamaban saduceos. Y los saduceos eran un grupo dentro de la religión judía que tenían ciertas creencias. Ellos solo aceptaban como escritura los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces, porque según ellos, estos libros no enseñaban acerca de la resurrección, ellos no creían en la resurrección. Para ellos se muere uno y ahí se acaba. Pero aunque eran pocos, eran muy influyentes. Los saduceos tenían muchas posiciones de autoridad dentro de su religión y muchas veces eran muy ricos, tenían mucho dinero. Entonces, a ellos no les gustaba que Jesús amenazara con quitarles su posición en el templo. Y ellos vienen para ver si pueden entonces hacer que Él quede en ridículo. Vamos a ver lo que le dicen en Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Y dice así la palabra de Dios.
Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, respondió Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Ahora, Jesús nos enseña algo muy sencillo en esta historia. Y es que podemos caminar seguros solo si conocemos el poder y la palabra de Dios. Podemos caminar seguros solo si conocemos el poder y la palabra de Dios. Ahora, los saduceos se acercaron a Jesús para plantearle un enigma. Jesús enseñaba la realidad de la resurrección física, mientras que, como ya hemos visto, los saduceos no creían que había ninguna resurrección. Entonces, la situación que ellos le plantean, según su forma de pensar, mostraría la ridiculez del concepto de la enseñanza de Jesús, de la resurrección. Ellos se imaginaron a una mujer que había estado casada con 7 hombres diferentes en el transcurso de su vida. Ahora, ¿cómo llegaría una mujer a casarse con 7 hombres? Bueno, bajo la ley de Moisés, si un hombre moría sin tener hijos, entonces su hermano tenía el deber de casarse con la viuda, y los hijos que nacían de esa relación se consideraban hijos del hermano difunto, y así su nombre y su herencia no dejarían de existir. Entonces los saduceos se imaginan una situación donde la mujer se casa con el primer hermano, pero el hermano muere sin tener hijos. Ella se casa con el segundo, que también muere sin tener hijos, y así sucesivamente. Mueren los 7 hermanos y por fin muere la mujer también. Y entonces le preguntan a Jesús: esa mujer, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección? ¿Estará casada con 7 hombres? ¿Tendrá 7 esposos? ¿O será que solo se va a quedar con uno y dejará a los otros 6 celosos? ¿Cuál será la situación en la resurrección? Y ellos, por supuesto, no le hacían la pregunta esperando una respuesta, sino esperando más bien que él se quedara diciendo, bueno, y que pues no tuviera ninguna respuesta para darles. Pero Jesús les dice a los saduceos: ¿acaso no andan ustedes equivocados? Y la palabra que él usa conlleva la idea de extraviarse, de andar perdido.
de vagar sin rumbo. Ellos presumían tener la razón, pero andaban perdidos. Su GPS no funcionaba. ¿Por qué andaban extraviados? Simplemente porque tenían la actitud incorrecta. Ahora, nosotros debemos tener cuidado de no caer en la misma trampa. Porque nos podemos equivocar si tenemos la actitud incorrecta. Yo creo que todos hemos conocido en algún momento a un sabelotodo. Es de esas personas que siempre tiene la respuesta. Y si no la tiene, la inventa, ¿no? Y entonces le haces una pregunta, sí, empieza a pontificar, a discursar sobre lo que supuestamente sabe. Y uno no le puede decir nada. Cualquier cosa que uno opine, no, él ya sabe mucho más que uno. Puede ser un ignorante, pero se cree experto. Y lo triste de esta gente es que camina por la vida como un gallo, pero no saben que van a terminar en caldo. Ahora, nosotros, sin darnos cuenta, podemos hacer lo mismo con Dios. Si Dios te dice algo, escúchalo. No seas como los saduceos que creían siempre tener la razón. Ellos trataron de ganar un argumento con el Hijo de Dios. ¿Cómo iban a ganar ese argumento? Nosotros podemos evitar su error si cultivamos en nuestro corazón una actitud de aprendiz. Tú puedes saber muchas cosas acerca de mucho, pero ante Dios siempre eres un aprendiz. Entonces acércate a Dios con esa actitud de querer aprender y no querer enseñar. Por más que sepas de la Biblia, Dios siempre te puede enseñar algo nuevo. Siempre te puede hablar. Entonces tengamos esa actitud de siempre estar dispuestos a que Dios nos corrija, a que Dios nos hable y a que Dios nos enseñe. Así que no te equivoques por tener la actitud incorrecta. Ahora, ¿a qué les llevó esa actitud a los saduceos? Primeramente, los llevó a desconocer las Escrituras. Según ellos, no había vida después de la muerte, porque ellos solo aceptaban los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros de Moisés. Y según ellos, la resurrección no se enseñaba en esos libros. Entonces, para mostrarles su error, Jesús recurre a esos mismos libros. En lugar de ponerse a pelear con ellos y decir, no, ustedes deben de aceptar también a los escritos y los profetas. No, él fue a los mismos libros que eran los únicos que ellos aceptaban, directamente al libro de Éxodo. Y se refiere a la historia del encuentro entre Moisés y Dios en la zarza ardiente. Y cuando Dios se manifestó y se reveló a Moisés en las llamas de esa zarza, se identificó de esta forma. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando Dios le dice eso a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob habían muerto cientos de años antes. O sea, ya eran unos cadáveres en la tierra. Y Jesús nos hace esta pregunta: ¿cómo podría Dios ser su Dios si ellos estaban muertos y ya no existían? Porque Dios, ¿qué clase de Dios sería? Si dijera, yo soy su Dios, pero los dejara en la tumba. Dios, dice Jesús, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y con ese argumento Jesús les demuestra que ellos ni siquiera conocían las Escrituras que según ellos aceptaban. Andaban equivocados porque no conocían la palabra de Dios. Ahora es muy fácil caer en el mismo error que ellos.
No te equivoques por desconocer la palabra de Dios. A veces pensamos que ya sabemos lo que la Biblia dice. La hemos escuchado, nos han hablado, nos han dicho, hemos leído un poco y creemos que ya conocemos bien su mensaje y por eso no nos ponemos a estudiar para ver lo que realmente dice. Yo no sé cuántas veces la gente me ha dicho, ayúdate, que te ayudaré, dice Dios. Y dicen como la palabra dice, como la Biblia dice, ayúdate, que te ayudaré, dice Dios. Pero eso nunca aparece en la Biblia. La Biblia no lo dice en ningún lugar. Esa frase viene del paganismo griego y sin embargo mucha gente la adopta y piensa que la Biblia lo dice. Nosotros a veces pensamos que la Biblia dice muchas otras cosas, que alguien nos dijo por ahí, que vimos en un TikTok, pero no la estudiamos nosotros mismos. Y lo triste es que hoy en día tenemos tantas oportunidades para conocer la Biblia. La tenemos en el celular. Si no la queremos leer, nos la puede leer el celular a nosotros mismos. Teniendo tantas formas de estudiar la Biblia, no cometamos el error de los saduceos. Pidámosle a Dios sabiduría para entender su palabra y leámosla. Los saduceos entonces se equivocaron porque tenían la actitud incorrecta y porque desconocían la palabra de Dios. Y también desconocían el poder de Dios. Entonces vemos tres formas en las que se equivocaron y que podemos equivocarnos nosotros también. Por tener la actitud incorrecta, por desconocer la palabra de Dios y por desconocer el poder de Dios. Ellos no se imaginaban cómo Dios podría resucitar a los muertos. Cuando escuchaban que alguien hablara de la resurrección, se imaginaban simplemente más de la misma vida que nosotros llevamos ahora. Y decían, no, pero ¿cómo voy a seguir viviendo como estoy viviendo en este mundo por siempre y siempre y siempre? No tiene sentido, no puede ser, es algo increíble. Y Jesús aquí nos enseña algo muy importante acerca de la resurrección. Porque aquí Él corrige dos ideas equivocadas que hasta el día de hoy mucha gente tiene. Algunas personas se imaginan la vida eterna como algo que solo es espiritual. Entonces piensan que cuando hablamos de vida eterna y que Jesús nos da vida y vamos a resucitar, se imaginan que vamos a ser como fantasmas ahí flotando entre las nubes del cielo, nada más. Ese es un error, porque Jesús nos enseña que la resurrección será de nuestros cuerpos. Así resucitó Él, así resucitaremos nosotros. Pero el otro error, el error opuesto en realidad, es el error de pensar que la vida después de la resurrección va a ser simplemente una continuación de nuestra vida aquí y ahora. Que vamos a resucitar y vamos a seguir viviendo exactamente como estás viviendo ahora. Pero Jesús también nos enseña que eso no será así. Después de la resurrección, después de que Él regrese y resucitamos, nuestra vida será física, pero será mucho mejor, será diferente. Por ejemplo, no habrá matrimonio. Después de la resurrección no habrá necesidad del matrimonio, porque no habrá muerte, así que no habrá necesidad de reproducción tampoco. El poder de Dios nos resucitará a una vida nueva, diferente y mejor de la vida que tenemos ahora. Así como los ángeles del cielo no están casados, tampoco lo estaremos nosotros. El matrimonio es algo muy bueno y algo honroso ahora. Debemos atesorarlo, debemos cuidarlo. Es una bendición. Pero el matrimonio no es eterno. Y es con buena razón que los votos dicen hasta que la muerte nos separe. Porque esa es la duración del matrimonio. En la resurrección habrá tanto amor que el matrimonio será innecesario. Tendremos una vida plena, llena de gozo y de celebración. El amor mismo de Dios será la luz que nos envuelve.
y que también compartimos los unos con los otros. Entonces, lejos de ser una vida solitaria, será una vida tan llena de relaciones, de convivencia, de amor. No lo podemos imaginar por completo, pero podemos confiar en el poder que Dios demostró cuando Jesús resucitó. Hoy en día podemos llegar seguros a muchos lugares gracias a la ayuda del GPS. Podemos caminar seguros siempre en esta vida si conocemos el poder y la palabra de Dios. Y su palabra te dice que Él te ama. Te dice que Él envió a su Hijo para dar su vida en la cruz por tu pecado. Te dice que puedes vivir para siempre con Él si te arrepientes de corazón y confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y Dios demostró su poder y lo sigue demostrando. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos obra también en nosotros cuando creemos en Él. No solamente para resucitarnos en un futuro, sino para ayudarnos a vivir ahora. Entonces, si no te has entregado a Jesús, te invito hoy a hacerlo. Pero si ya lo conoces, te invito a hacer un compromiso de caminar en la palabra y en su poder. Con la ayuda de Dios, decídete a conocer mejor su palabra cada día y a confiar plenamente para todo en su poder. Así podrás caminar confiado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino. Tú nos has dado tu palabra. Tú nos bendices con tu poder y todo viene por la fe. Y te pido, Señor, que nos guíes hoy para que podamos comprometernos, Señor, en conocer más de tu palabra, para que tú corrijas, Señor, las ideas equivocadas que tenemos y para que podamos caminar en tu verdad y así también, Señor, conocer tu poder. Padre, líbranos de ser como los saduceos, que confiaban solo en sí mismos porque no conocían tu poder. Sabe, Padre, que contigo no hay límites. Tú todo lo puedes. Y por eso te damos gracias. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús.